El humanismo es el interés genuino y auténtico por el hombre. El humanismo no tiene sentido si no se dirige al hombre común, o sea, el que vive todos los días una batalla que debe ganar para sobrevivir. Podría decir que soy una persona normal, hasta donde esta palabra tiene sentido, y que por vicisitudes de mi país, en 1953 emigré a en donde me encuentro desde hace 52 años. El profesor Federico Ferrogay es originario de Génova, Italia, lugar en el que nació el 23 de mayo de 1926, cuando la península se encontraba bajo el régimen de Benito Mussolini, mismo que se prolongaría hasta la década de los años 40. Así, desde muy temprano la vida de Ferrogay quedaría marcada por el conflicto bélico más recordado del siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial. Fui testigo de una guerra, de lo cual estoy muy contento, porque una situación de esta naturaleza me enseñó muchas cosas que una situación normal no me habría enseñado. La más importante es que conocí cómo son realmente las personas. En efecto, durante este periodo, la preocupación más grande de todos era salvar el pellejo. Entonces, pudimos observar cuántos recursos emplearon las personas para alcanzar su objetivo, salir indemnes de la guerra. Entonces, el hombre, la persona humana se manifestó tal y como es. O sea, sin fingimiento, sin hipocresía, sin falsas actitudes, sino al descubierto. Federico, que había quedado huérfano de padre cuando tenía apenas 3 años de edad, tuvo la oportunidad de contar con educación primaria y secundaria debido a que su madre decidió internarlo en el oratorio de San Francisco de Sales de la ciudad de Turín, perteneciente a la Orden de los Salesianos, fundada por San Juan Bosco. Nací en una familia pobre porque desgraciadamente mi padre murió cuando tenía 3 años. Mi madre tuvo que trabajar para sostenerme, etc. Y no habría tenido ninguna posibilidad de cursar estudios de secundaria, a no ser por los salesianos, los cuales precisamente se dedicaban a rescatar niños pobres y cuidarlos en un internado. En su estancia con los salesianos, adquiere interés y vocación por los estudios humanísticos, así como por la literatura y la actividad docente, en la que se iniciaría más adelante durante la posguerra. Incluso afirma que las acciones que fue poniendo en práctica a lo largo de su vida tuvieron su origen en uno de los profesores que ahí encontró. El maestro que yo más admiré, al cual debo realmente, se puede decir, toda la inspiración de lo que he hecho en mi vida, es Don Luigi Sabataro. Tan solo 2 años después de su ingreso en junio de 1940, su país le declaraba la guerra a Francia, dando con ello pie a la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial.
Federico, que contaba con apenas 13 años, no tenía edad suficiente para participar en el conflicto, pero recuerda exactamente cómo fue que recibió la noticia de la guerra y el modo en el que ésta se fue asimilando. Me acuerdo que el director de nuestra escuela, llorando precisamente, nos dio la noticia el 10 de junio de 1940. El pueblo, podríamos decir en general, poco consciente de lo que iba a suceder, manifestó llamémoslo así, un entusiasmo, una alegría en las calles. O sea que Italia había entrado en guerra. Una guerra que se suponía iba a durar muy poco y que por supuesto la victoria debía ser de Italia y Alemania. Pero me acuerdo yo mismo que el día en que el director nos dio esta noticia, en nuestra inconsciencia dijimos, pues viva la guerra, no va a haber exámenes. Mientras que hubo exámenes, pero aparte de esto, la noche siguiente, los aviones franceses sobrevolaron la ciudad de Turín, donde estábamos, y habrían podido destruir. A la edad de 15 años, finalmente termina los estudios secundarios, enfrentándose a los desastrosos efectos que el conflicto bélico había dejado en la vida cotidiana de los italianos. Luchando por sobrevivir en diversos puntos del país, su grado de bachiller lo obtiene luego de haber presentado exámenes a título de suficiencia. En 1946, al año siguiente, dos cosas fundamentales se atraviesan en la vida de Federico. Ingresa a la Universidad de Turín en la carrera de Letras Modernas y se reencuentra con su madre, a quien había dejado de ver durante todo el periodo que abarcó la guerra. Fue un periodo muy triste porque las vicisitudes de la guerra me separaron de mi madre. Tuve que vivir solo en partes diferentes y sin saber finalmente el uno de la otra. Y cuando acabó la guerra nos volvimos a encontrar y viví los últimos 3 años que vivió mi madre con ella, que fueron los años que yo me pude inscribir en la universidad. El tiempo del posguerra fue, si pudiéramos decir, peor que la guerra, donde hubo venganzas, asesinatos, y en donde había también que sobrevivir y faltaban las fuentes de trabajo. En 1951, Ferrogay termina su etapa universitaria y comienza a dar clases en instituciones privadas de Italia, a la par con su vocación humanista, la que adquiere, como ya se ha dicho, a través de los salesianos. Y en gran medida acepta que el impacto de haber sido testigo de la guerra marcó igualmente lo que haría en su posterior desempeño como docente y humanista. ¿Tiene que ver la guerra también? También. Tal vez. ¿En qué sentido? En el sentido de que había que hacer algo para que la sociedad volviera a su normalidad, que cesaran los odios, los rencores, las venganzas, que en Italia fueron realmente terribles. Hay incluso libros espeluznantes al respecto. No se puede imaginar hasta dónde puede llegar el odio en un ser humano. Familias enteras destruidas, incluyendo las mascotas. Tiempo después, hacia 1954, toma la decisión de emigrar, así como muchos de los intelectuales europeos que optaron por salir de su país en busca de nuevas posibilidades.
En este sentido, Ferrogay puede ser considerado como parte de la última gran oleada migratoria proveniente de Europa que llega a América en los años de la posguerra. Originalmente pensó en ir a Canadá, pero al ver fracasada esa empresa, coincidió una tarde en el banco en el que se desempeñaba como traductor con quien fuera el cónsul general de México, y fue a través de él como obtuvo la ayuda necesaria para trasladarse a la República Mexicana. En una tarde me tocó recibir en el banco al cónsul general de México de Génova, que se llamaba José Luis Amezcua, y con la ayuda de él me vine a México. Solo y sin hablar el idioma, toma la decisión de ir al norte de ese nuevo país, dado que creyó que se adaptaría más fácilmente, pues en Italia había hecho su corta vida de igual modo en el norte. De tal suerte llega al pueblo minero de Parral, Chihuahua. Sin saber dónde ir, me dijeron, pensé yo más bien que como había vivido en el norte de Italia, pues posiblemente el norte de México fuera parecido, y fui a Parral. De ningún modo le resultó familiar a su antiguo ambiente cotidiano en Italia. Sin embargo, da énfasis a uno de sus nuevos descubrimientos. Encontré una cosa extraordinariamente importante en mi vida: la amistad, la ayuda incondicional que yo recibí en Parral. Me sorprendió porque era un extranjero desconocido, sin dinero casi. Es una actitud que me sorprendió realmente. Y una actitud que yo durante estos 52 años he experimentado siempre en este país. Al año siguiente viaja a la capital del estado y en el transcurso de una década se va posicionando en la práctica docente mediante la enseñanza en diversas escuelas, convirtiéndose en uno de los principales promotores de los estudios filosóficos y humanísticos en la región, llevando consigo siempre la convicción y la tradición aprendida con los salesianos en su etapa de adolescencia. Así, pronto se le invita a participar activamente en la creación de la entonces Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Chihuahua. Sin embargo, tras algunas diferencias, en 1984, el profesor Ferrogay dejó finalmente aquella escuela de filosofía en la capital del estado que había contribuido a fundar y para la que había vivido a lo largo de 2 décadas. A partir de entonces, se incorpora a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde hasta la fecha ha contribuido a la formación de nuevas generaciones. En todo este tiempo, Federico Ferrogay ha transmitido a sus alumnos el interés por la reflexión filosófica, sometiendo a rigurosos análisis el pensamiento de las grandes figuras de la historia de la filosofía, así como de la literatura, a la vez desechando los nuevos métodos educativos y preocupado constantemente por el servicio y labor que la universidad debe representar, especialmente en un departamento de humanidades como en el que participa desde que éste se formó en el año 2002. De esta manera, Ferrogay no deja de cuestionar a sus alumnos respecto a cuál debería ser la función de este tipo de áreas académicas. Producir cosas que hagan reflexionar y que concienticen la sociedad. Toda profesión se justifica por el servicio que presta. Pero si este servicio es simplemente ceñirse a creaciones muy crípticas, a intelectualismo muy rebuscados, a cosas de ese tipo, la sociedad en cuanto tal está completamente ajena a todo este trabajo, que lo llamamos trabajo, entre comillas. Es que la universidad debe
prestar un servicio y acercarse más al pueblo, hacerle ver que hay una presencia activa de la cual ellos pueden beneficiarse, pueden servirse. Sobre su labor dentro del magisterio, confiesa que nunca ha creído en los métodos, como tampoco en las teorías sobre educación, pues está convencido de que es imposible aplicar un método para todos, dado que el ser humano tiene la condición de ser un ente irrepetible. Nunca leeré una teoría educativa porque sé que no sirve. Para que algo sirva, se debe modificar las personas, no las palabras. Si mañana se nos dice que el sistema ha cambiado, pero nosotros somos los mismos que no hemos cambiado, eso va a repetir lo mismo, se rol bajo otro nombre, pero los resultados serán siempre los mismos. Así, su propuesta para contribuir y colaborar en algo con una sociedad conflictiva como la de hoy en día consiste en regresar a los orígenes y reencauzar de este modo el progreso humano, siempre mediante la concientización, y quizá el único medio para lograr dicha toma de conciencia es el humanismo, pues este encierra la única posibilidad que tenemos de reinventarnos en algún sentido de responsabilidad. Mi pequeña receta sería regresar a los clásicos, o sea, regresar a los orígenes del arte, reencontrar la belleza, redimensionarla y compararla con lo que tenemos hoy en día. En suma, Ferrogay llama a repensar y reflexionar sobre la responsabilidad de las carreras humanísticas dentro de la sociedad, en busca de un acercamiento de los así llamados intelectuales hacia el hombre común, o bien que la necesidad de humanizar la ciencia, esto es, dirigirla para el bien y no para el mal de la sociedad, se convierta en un esfuerzo real. Incluso yo podría decir una cosa que no me atrevo a decirla muy frecuentemente, pero hay veces que siento remordimiento por el sueldo que recibo. Si lo comparo con lo que gana un obrero que nos presta un servicio real. ¿Usted siente que no presta un servicio real? No del mismo nivel. Ellos me consideran un intelectual de alto nivel, no lo soy. Es más, para acabar pronto, nunca fui un intelectual. Pienso que el intelectual no sirve para nada, en la mayoría de los casos. Pero lo único que yo le reconozco que tiene razón en relación a mí es que siempre lo he hecho con entusiasmo.